Por eso era que no nos veíamos, porque yo en este momento ya estoy entrando en la primera clase con el doctor Luis y ahí ya estamos varios conectados. Pues yo ahí estoy mirando. Hay que descargar el Zoom, o sea, el programa Zoom hay que descargarlo y luego sí entra uno a una reunión y tiene que haber una clave. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Hola, Rodrigo. ¿Qué más, Mari? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Poco a poco va llegando la gente. Que no está fácil, ¿viste? Por ejemplo, la página de la universidad, el Moodle colapsó. Esta vaina no... No, para nada, no está entrando la doctora Nelly y trató de ingresar allá en la URL, pero ahorita ella nos envía el pantallazo también, así como hizo el doctor Luis Ignacio, para que podamos todos también interactuar. Lo que dice el profesor, que por este lado no, Sí, sino 40 claro. minutos. Claudio. Pronto. Ya estamos conectados. ¿Ya se conectó? Listo, yo ya estoy. Muy bien, mis doctores, vamos a esperar el cuartico de hora normal, vamos a hacer una Listo, vale, gracias. clasecita. La página de la universidad está colapsada, no fue posible. No se puede. Tengo que reportarme a la universidad. Pero ese Ustedes profesor ellos son los tampoco que me ayudó, hagan. enviar el link al grupo. Es que la página de la universidad está colapsada, no entra, no me puede entrar una Moodle. Y resulta que no podemos reportar nada por ahí. Entonces, Pues yo estoy adentro de la página del curso. No, toca por el pantallazo que tú saques del ID y de la contraseña. Solta la contraseña, ¿sí? Así como el doctor me envió. Él dice, el ID es el mismo número 707, algo así, y la contraseña. Toca que abras otra reunión y programas otra reunión y la colocas con contraseña. Para que todo el mundo note la contraseña. El niño gritando. Póngale un biberón a la bendición. Bueno, mis doctores, vamos a procurar comportarnos como si estuviéramos en el salón de clases y no esto se nos vuelve un recreo. En 2 minuticos comenzamos. Ya somos 28 los que estamos conectados. Igual este evento lo estamos grabando para quienes no se puedan conectar, pues yo subo la URL cuando la plataforma de la universidad se desbloquee y se pueden ponerse al día con la clase. Igual, si les queda alguna duda de esta clase, también pueden ustedes volver a revisar. Esto de la tecnología ayuda, lo que pasa es que a veces es un poco complicado. Ahí va. Sí, güey, qué fastidio. Escuchemos al profesor, por favor, lo que está diciendo. Creo que es Nelson el que está por ahí. Por favor, qué falta de respeto. Ya estamos muy grandes para estas cosas. Requise. Vámonos, güey, vámonos.
Hay una opción de desactivar el audio, que solo esté el audio del profesor. Carlos Pérez, Nelson Caicedo, Víctor, William Arboleda, Alexander, María Estela, tienen el micrófono activado. Por favor, desactiven. Sí, güey, parecía que lo demás También. Ya, deme unos minutos, ya lo... creo que puede funcionar. Bueno, mis estimados doctores, buenas noches. Mi nombre es Luis Ignacio Vargas López. No había tenido el gusto de conocer una clase anterior. Me ha correspondido dirigirles a ustedes el módulo de contratos civiles. Las situaciones pues no son las que uno quisiera, ni tanto para el docente como para los alumnos, pero vamos a tratar de darle el mayor de los provechos. Yo les reitero un paréntesis de 2 minuticos, mis estimados doctores, es para que sigamos las directrices del gobierno en materia de seguridad. No nos arriesguemos nosotros ni arriesguemos a nuestras familias y a personas queridas saliendo a la calle. Cada vez que salimos a la calle somos potenciales portadores del virus y somos potenciales personas que podemos expandir la enfermedad. Aprovechemos el tiempo. Mire que yo he sido bastante generoso con ustedes. Si ustedes miran la plataforma en el Moodle, ustedes ven que yo subí el código civil completo. La idea es que lo analicemos. Igual hay un archivo que trata sobre las obligaciones y los contratos, que es el tema que vamos a manejar nosotros. La idea es que lo lean. Ustedes algún día me van a entender que cuando terminen la clase de Derecho o la carrera, ustedes van a tener que haber leído en su totalidad el código. No les pido que lo lean en una sola sentada, pero en este tiempo que vamos a tener de recogimiento y de cuarentena, pues aprovechemos y empezamos a analizar esas normas. Por ahora, el libro que nos corresponde a nosotros, de las obligaciones y los contratos, es un libro que ustedes se van a dar cuenta, tiene más de 1000 artículos, entonces es bien importante que lo empecemos a analizar. Yo con el mayor gusto voy a estar presto a resolver las inquietudes que ustedes tengan, pero la idea es que las inquietudes se vayan generando en la medida en que vamos avanzando en el tema. Bien, mis estimados doctores, para conocer de los contratos es absolutamente necesario saber de dónde viene. Ustedes acaban de ver su módulo de obligaciones, es decir, lo que les voy a decir a ustedes es un repaso de lo que ustedes vieron en el módulo de obligaciones. Como ustedes recuerdan, cuando se miran obligaciones, necesariamente acudimos a sus fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Tenemos que hay 5 fuentes aprobadas por la jurisprudencia y por la doctrina. Dichas fuentes son los contratos, los cuasicontratos, el delito, el cuasidelito y la ley. ¿Recordaron todos? ¿Hacer alguna inquietud por este medio? Si nos lo permite, pues la idea es interactuar como si estuviéramos en clase. Entonces, repito, las fuentes de las obligaciones en el derecho civil son los contratos, los cuasicontratos, el delito, el cuasidelito y la ley. Insisto, me excusan, yo sé que este es un repaso, algunos de ustedes ya
domina. tengo la casa, La idea es ponernos todos en el mismo nivel. Dime, mi amor. ¿Por qué hablamos de obligaciones? Las obligaciones son hechos jurídicos que dan origen generalmente a una contraprestación. Generalmente, No sé. en obligaciones tenemos dos extremos. Un extremo que se llama acreedor y un extremo que se llama deudor. De estos dos extremos necesariamente surge una obligación. Esta obligación habrá de ser de dar, hacer o no hacer. Muchas gracias. Y cuando se generan estos dos extremos y nace la obligación, pues hay un supuesto jurídico previsto en la ley, en el ordenamiento jurídico, que indica que ha nacido una obligación. Digamos que este es el abrebocas para recordarles a ustedes lo que vieron en su materia de civil obligación. Bien, mis estimados doctores, pero lo mío o lo nuestro mejor van a ser los contratos civiles. Y como ya lo vimos, el contrato es una fuente de las obligaciones. Si tienen el Código Civil a mano, nos podemos ubicar en el artículo 1494 y en el 2302, que nos hablan de las fuentes de las obligaciones y está totalmente especificado que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Ahora bien, para quienes no lo tienen a mano, me voy a permitir leerles el artículo 1494 de nuestro Código Civil. Lo leo textualmente. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Ese es el texto del artículo 1494 y en él podemos tener absoluta claridad de que el contrato es la primera fuente y para algunos autores la fuente principal de las obligaciones. Igual tenemos el artículo 2302 o 2302, como algunos lo quieran mencionar. Este artículo nos dice que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o de un hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella, y son taxadas, están establecidas en la ley. Si el hecho de que nace es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si es el hecho culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa. Repito, el tema de los cuasicontratos, de los delitos y los cuasidelitos son temas que yo no voy a entrar a profundizar porque considero que ustedes ya los profundizaron en su materia de civil obligaciones. Pregunto y quiero que ustedes interactúen conmigo. ¿Qué será un contrato? ¿Qué entienden por un contrato? A ver. Sí, ya estoy con el profesor ya conectado. ¿Quién se anima? Ay. Yo generalmente Un documento suscrito entre dos Exacto, sí. Vuelve a hacerlo así y luego ingrese otra vez. Les digo que el derecho está inmerso en todas nuestras vidas. Yo les puedo asegurar a ustedes, estimados doctores, que desde el momento en que nos levantamos, en nuestras vidas está inmerso el contrato.
con el Zoom. Cuando uno se levanta, prende la luz, ¿cierto? Y en el momento en Sí, que Mike. prende la luz, está inmerso un contrato que suscribió el dueño de Es que mira ahí no, o la métanse empresa prestadora de en servicio. el WhatsApp y ahí en el WhatsApp dice Zoom, y mete todo ese correo ahí y ahí abre el Zoom. Luego vamos, les pido el favor que utilicemos la opción de cancelar el micrófono para que no se nos junten tantas voces. Les decía, luego vamos al baño, abrimos el grifo del agua y ahí estamos inmersos en otro contrato de prestación de servicios de una empresa prestadora de servicio que en Bogotá es la empresa de acueducto de alcantarillado con el suscriptor. Cuando nos lavamos los dientes y abrimos el dentífrico, la crema dental, pues está inmerso un contrato anterior de compraventa, ¿cierto? Yo tuve que ir al supermercado y adquirir esa crema dental, ese dentífrico. Y para que me entregaran ese producto, yo tuve que entregar un dinero, ¿cierto? Ahí estamos en una relación contractual. Estamos en que ya nos vestimos y salimos de la casa. Cuando cogemos el Transmilenio, utilizamos el servicio de transporte público, estamos inmersos en otro contrato. Un contrato de transporte, ¿cierto? Donde yo he adquirido una tarjeta donde le incorporo un dinero y cada vez que utilizo el servicio, hablando de Transmilenio o del sistema integrado de transporte, me van descontando y la empresa prestadora a su vez se compromete a transportarme de un lugar a otro, generalmente al lugar que yo deseo. Entonces, mis estimados doctores, ustedes se pueden dar cuenta que el ejercicio de los contratos es una situación inherente a todas las personas. Lo que pasa es que como lo hacemos con tanta cotidianidad, como que no los vemos inmersos. Cuando vamos a la panadería a comprar el pan, estamos incursos en un contrato de compraventa, ¿cierto? Yo entrego un dinero y el señor de la panadería me entrega un producto, el pan. Yo me llevo mi producto, el señor de la panadería se queda con el dinero. Es decir, como ustedes se pueden dar cuenta de esto que les estoy diciendo, el contrato lo podemos definir como una relación jurídica entre dos personas. Una persona que hace las veces de acreedor y otra persona que hace las veces de deudor. Y cada uno, dependiendo del rol, debe generar o una obligación o una contraprestación a esa obligación. Pensemos en el contrato, para ser didáctico, pensemos en el contrato de compraventa que hacemos en la panadería. Cuando yo soy la persona que va a adquirir el pan, yo hago las veces de acreedor de ese producto, es decir, necesito que me entreguen ese producto y a su vez soy deudor de un dinero, la contraprestación por ese producto, ¿cierto? Y para el panadero es lo contrario. El panadero es, teniendo como referente el comprador, el panadero es quien ofrece el producto, es decir, él es el acreedor del dinero que nosotros le vamos a entregar. Cuando él nos entrega el pan, él automáticamente asume la posición de acreedor con respecto al comprador, que es quien está recibiendo el producto, y a su vez tiene que cancelar el valor correspondiente a ese producto. Creo que con esto queda claro el abrebocas de lo que son los contratos. Podemos decir, ya como para adentrarnos en una definición, que el contrato es un acuerdo de voluntades para crear efectos jurídicos, es decir, para crear obligaciones. Repito, el contrato necesariamente es un acuerdo de voluntades que genera o crea efectos jurídicos.
Esos efectos jurídicos los llamamos obligaciones. Algunos autores afirman, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que el contrato es un ente jurídico creador de obligaciones. La principal fuente de las obligaciones y el artículo 1495 del Código Civil así lo establece. Les leo textualmente, mis estimados doctores, el texto del artículo 1495 del Código Civil. Dice que contrato o convención, entonces desde ya dejamos claro que para nuestro módulo, cuando hablemos de contrato o de convención, los vamos a generar como unos sinónimos jurídicos. Aunque algunos autores, más adelante voy a tratar el tema, no estén de acuerdo con esta sinonimia. Pero mire que para nuestro Código Civil, el contrato o convención es un acto jurídico. Leo textualmente y luego afirmo. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer. No, pero es que no que estaba con él y se bloqueó la imagen y todo. ¿Con quién está Con el profesor, sí. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer. Ahí estábamos viendo otras cosas. Como se pueden dar cuenta, Estaba la imagen el de Código Civil establece una sinonimia jurídica entre contrato y convención. Nuestro Código Civil también dice que es un acto. Yo agregaría que es un acto jurídico. Ustedes ya vieron en su civil personas el hecho jurídico y el acto jurídico. Es decir, que ya tienen clara esa definición, sabe que estamos hablando de acto jurídico en el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Si ustedes hacen memoria, es una definición muy similar a la definición que nos dieron de obligación, ¿cierto? Por allá, si hacemos memoria, nuestro docente de obligaciones diría que la obligación es la relación jurídica que hay entre una persona llamada deudor con otra llamada acreedor para dar, hacer o no hacer una determinada cosa bajo una contraprestación. Tengan en cuenta, mis estimados doctores, que el artículo 1495, la definición que trae dicho artículo es muy similar a la definición que establece el Código Civil para la definición de obligación. Les decía que este artículo equipara o genera una sinonimia jurídica entre los términos contrato y convención. En la actualidad, algunos tratadistas, algunos doctrinantes, no están de acuerdo con esta sinonimia. Algunos doctrinantes manifiestan que la convención es el género, es decir, lo más amplio, lo más grande, y el contrato es la especie. Y argumentan su manifestación diciendo que la convención es un término genérico y se aplica a todo acuerdo que produce un resultado económico, que crea, modifique y extingue o traspasa derechos. En cambio, el contrato es específico, es decir, es particular y se aplica solo al que produce obligaciones. Todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Repito, como quiera que la convención es el género y el contrato es la especie, pues el contrato está inmerso o incurso en la convención. Digamos, mis estimados doctores, que esa en principio puede ser la noción que vamos a tener para efecto de nuestro módulo de contratos civiles. Como estamos hablando de las fuentes de las obligaciones, y dijimos que la principal y la que más nos importa a nosotros es el contrato, pero no podemos dejar de lado, si vamos a recordar, recordemos completo, ¿cierto? Entonces la definición de cuasicontrato. Y decimos que el cuasicontrato es un acto unilateral lícito que produce efectos jurídicos unilaterales y bilaterales. Nuestro código tiene establecidos los cuasicontratos en el artículo 2303. Y básicamente establece tres tipos
de cuasicontratos, que es la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Creería yo que estos temas de la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad, pues ya lo debieron ver en su módulo de obligaciones. El delito. El delito es un hecho ilícito cumplido que tiene una característica, y es la intencionalidad. Ustedes creo que ya vieron su penal general, si no lo van a ver, entonces hablamos del dolo. Cuando se produce un hecho ilícito con la intención de causarle perjuicio o daño a otra persona o a sus bienes, se genera un delito. Y la consecuencia de ese daño o de ese delito o de ese perjuicio inferido, de esa consecuencia nace la obligación de indemnizar. Entonces, por eso el delito es una de las fuentes de las obligaciones. Repito, para hablar de delito, necesariamente tiene que existir esa intencionalidad, ese dolo que ustedes lo van a manejar con mucha mejor claridad en su materia de penal. Como fuente de las obligaciones también tenemos el cuasidelito, que se diferencia del delito en la intencionalidad. Cuando hablamos del cuasidelito, decimos que es un hecho ilícito que causa perjuicio o daño a otra persona, pero este cuasidelito es ejecutado sin intención, de manera involuntaria, pero generalmente causa un daño. A ver, un ejemplo típico del cuasidelito, pensemos que yo estoy jugando fútbol o baloncesto. Estoy con el balón y lanzo el balón con mucha fuerza, y al lanzar el balón, este rebota en el piso y al rebotar rompe un vidrio de un inmueble que no es de mi propiedad. Bueno, aunque aquí no habría cuasidelito. Con los vidrios en esa acción, pero con los vidrios una persona se corta. Ahí podemos estar hablando de unas lesiones personales culposas, ¿cierto? Y necesariamente para cubrir ese daño que se hizo en su integridad, pues se generan unos gastos, ¿cierto? Se generaron unos daños en esa persona. Entonces, es necesario que yo, como causante de esa conducta, de haber lanzado el balón sin ninguna intención, porque yo estaba jugando fútbol, pero el balón rebotó, rompió un vidrio y a su vez el vidrio al desprenderse, al romperse, pues le causó daño a una persona, yo tengo que entrar a indemnizar, a reparar ese daño que hice. Esa obligación que nace de ese cuasi delito, por esas lesiones culposas, es lo que constituye un cuasi delito. Repito, a diferencia del delito, aquí no hubo intencionalidad. Simplemente el daño se generó y yo tengo que entrar a repararlo. Y para terminar, las fuentes de las obligaciones está la ley. Algunos autores insisten en que se desprenden de las fuentes de las obligaciones la ley. Yo soy de la línea jurídica de la mayoría de doctrinantes en derecho civil, y es que la ley es una fuente de las obligaciones. Y simplemente establece que la ley como tal genera la obligación. Es la ley la que instituye o establece la obligación. Como por ejemplo, en la obligación de dar alimentos. Los padres, cualquiera sea están obligados por ley a darle alimentos a sus hijos menores. Es decir, esa obligación nace de la ley. Tanto así que si el padre se suscribe o no, cualquiera de los padres se suscribe a esa obligación y no la realiza, es el menor quien puede exigir el cumplimiento de esa obligación.
porque está establecida en la ley. Es así, mis estimados doctores, que no aplica esa situación que uno a veces ve en la cotidianidad de que yo no necesito nada de usted, no me le dé nada a mi hijo, pero tampoco tiene derecho a verlo. No, esa es una obligación que nace de la ley. Entonces, mis estimados doctores, me está saliendo aquí un letrero que dice que estoy llegando al tiempo o término del tiempo que me da la aplicación. Dice que es de 40 minutos, parece que llevamos 37. Entonces, mis estimados doctores, en el link de nuestra materia, entrando por la página de la universidad, pues parece que ahorita está un poco colapsada. Ustedes van a encontrar un texto en PDF que habla de la primera sesión. Es lo que les acabo de decir. Voy a intentar y espero y aspiro que lo logre colocar este link también como URL en el contenido. Y mis estimados doctores, les pido el favor de que empecemos a mirar el articulado que también está en la página, en nuestro módulo de Civil Obligaciones, el link de las obligaciones y de los contratos, que arranca en el artículo 1494, si la memoria no me falla. Empecémoslos a leer y ya mañana vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Espero interioricen esta pequeña charla. De todas maneras, nosotros los docentes siempre tenemos establecido una sesión. Este era el tema que tenía para esta sesión, pues entiendan que aquí hablando uno solo como un lorito, pues se le pasa el tiempo. Seguramente en el salón de clase habríamos interactuado más, pero habríamos llegado a la misma conclusión. Mis estimados doctores, un gusto conocerlos por este medio. Que Dios los bendiga y los proteja. Y por favor, cuidémonos y cuidémonos a todos. Que tengan una feliz noche. Muy atentos. Gracias, doctor, pero quisiera comentarle que en la empresa de mi novia utilizan esta misma plataforma para las reuniones y no tiene tiempo límite. Y pues de todos modos algunos nos logramos conectar bastante tarde porque pues no fue fácil. Entonces pues fue muy corto el tiempo de escucha. Realmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les pueda resolver por este medio? ¿Aló? ¿Hay alguien? Yo hasta ahora me logré conectar. Sí. Bueno, yo voy a tratar de subir el link de esta primera sesión a nuestro módulo. Sí, señor. Para que lo puedan ver. Inclusive las personas que también lo estuvieron en directo conmigo, pero que quieran repasar el tema, con el mayor gusto lo pueden volver a consultar. Esas son las ventajas de nuestro correo. Sí, señor, sí, señor. ¿El link lo sube, profe, al chat del grupo normal o...? No, al link del Moodle de la Universitaria de Colombia, ahí donde están los... Ah, listo. Nos metemos a su materia y ahí está el link. Correcto, pues todavía no, porque no lo he subido, pero Doctor, lo voy a subir tan pronto vaya la red no esté tan congestionada. Ah, bueno, profe, muchas gracias y disculpen hasta ahora Tranquilos. Igual, mis estimados doctores, por la página, por el chat, me pueden hacer las preguntas, pero yo las voy a resolver únicamente en el horario de la materia, porque pues yo tengo otras actividades que realizar y estoy seguro que ustedes también. Entonces, la idea es unificar las preguntas, repito, las preguntas sobre el tema y las resolvemos. Igual las dudas que tengan mis estimados doctores, con el mayor gusto. Bueno, doctor, muchas gracias. O inclusive también me pueden hacer las preguntas por el WhatsApp, pero repito, las resuelvo solo en el tiempo de clase. Hola, profesor. Hola, mi estimado amigo, ¿cómo estás?
Profe, una Dime. pregunta. Con mucho gusto. Gracias, profe, muy amable por su clase. Estas ayudas que usted nos presentó hoy, ¿las va a subir, cierto, a la página de la universidad para tenerlas nosotros ahí también? Sí, señor, sí, claro que sí. Yo, digamos que todo lo que surja por este medio, más los complementos que la universidad me obliga a subirlo, con mucho gusto yo los voy a subir y sobre eso también les pido el favor que lean. Vuelvo, insisto, hay un PDF sobre el libro que tiene que ver con las obligaciones y los contratos. Les pido el favor que los vayan leyendo porque ese va a ser nuestro módulo, ese va a ser nuestro ejercicio. Pues en el módulo ustedes entenderán que son 40 horas, no vamos a poder agotarlo en su totalidad, pero la idea es que ustedes lo lean, ahorita que vamos a tener tiempo, por eso les decía que gracias a esta circunstancia desafortunada, pues hay que buscar lo mejor, ¿no? Y pues vamos a tener tiempo, entonces de pronto podemos agotar la lectura de todo ese libro cuarto del Código Civil. ¿Quién tiene alguna otra duda? No sé si me está escuchando. Las clases que usted va a dictar virtuales son de 40 minutos. Lo que sucede es que la plataforma solo me permite 40 minutos. Pero las dudas que tengan o la interacción que tengan, con el mayor gusto en la siguiente clase vamos a irlas adelantando. Igual yo les voy a subir material a la página para que ustedes lo vayan consultando. Igual yo me quedo acá. Si la plataforma, si la aplicación me permite dictar hasta las 8 de la noche, yo voy a dictar la clase hasta las 8 de la noche, pero aquí ya me está saliendo un letrero que dice que el tiempo expiró. Vamos a ver hasta dónde me deja. ¿Qué Doctor, un ejemplo que nos puedan aumentar mayor lo del cuasidelito, no me quedó muy claro. A ver, el cuasidelito es una conducta que se genera sin ninguna intención. A ver, en algunos, no quiero entrar en el tema de dolo eventual, pero generalmente el ejemplo que colocamos los civilistas es el accidente de tránsito, las lesiones personales en accidente de tránsito. Yo cuando saco el carro de mi casa o cualquiera de ustedes doctores cuando sacan el carro de su casa, no van a tener ningún tipo de intención de causarle daño a alguien. Habrá algunos que predeterminan su conducta y lo quieren hacer así, pero en términos generales eso no sucede. Resulta que yo le genero una lesión a un peatón en el cuerpo. Pensemos que le genero, a ver, una fractura. Esa conducta le genera un daño o un perjuicio a ese peatón. Y como yo soy el causante de esa conducta, porque yo tengo que entrar a resarcir ese daño, ese perjuicio. Por eso es que el cuasidelito es una de las fuentes de obligaciones. ¿De dónde nace la obligación de yo reparar el daño que le infligí al peatón? De las obligaciones y de las fuentes de las obligaciones llamada cuasidelito. Pero repito, también es un tema que no voy a profundizar porque ustedes ya lo debieron ver a profundidad en su materia de obligaciones. Cuando yo genero un daño que constituye una situación ilícita sin ningún tipo de intención, estamos frente a un cuasidelito. Pero como esa conducta le genera un daño a quien lo recibe, pues yo tengo la obligación de entrar a repararlo. Por eso el cuasidelito es una fuente de obligación. ¿Me quedó claro, mi doctor? Doctor, disculpe una pregunta. Bien pueda, mi doctora. Doctor, con la anterior explicación y teniendo en cuenta la actual coyuntura, ¿se podría considerar un cuasidelito el hecho de que está pasando actualmente, que llega una persona en el extranjero y sin intención pues está infectando a otras personas que les está generando daños, no sé, motivos que lo están perjudicando? ¿Se puede ser un ejemplo de cuasidelito, doctor? Pues mire que bastante oportuna e interesante su apreciación. Yo les hago la confesión a mis alumnos que no soy penalista, pero creería que esa imprudencia puede generar un daño. Necesariamente si se genera un daño,
pues hay la necesidad de entrar a repararlo. Luego, si yo creería que sí puede estar incurso en esa situación, porque, a ver, me coloco como ejemplo, si viene una persona que ha estado expuesta a una fuente de contaminación y esta persona no me dice nada a mí e interactúa conmigo, me transmite el virus y me genera un daño, yo perfectamente podría repetir por la vía civil a que se me indemnice o se me repare ese daño causado. Considero que sí. Pancho. Doctor, pero no sería un delito, no cuasi delito, sino sería delito. No, porque si lo hace sin intención, como está pasando hoy, la mayoría de gente que hoy está en la calle de manera irresponsable está convencida que no le va a pasar nada. Profesor. Doctor, precisamente eso, precisamente si están teniendo una... No se les olvide que para que haya delito tengo que tener la intención. Entonces, claro, yo soy portador del virus y tengo la intención de causarle un daño a una persona y voy y la busco y le transmito ese virus, pues claro, estoy actuando de manera intencional y ahí estamos frente a un delito. Pero si se hace sin intención, estamos ante un cuasi delito. Repito, para efectos Profesor. ambas son fuentes de obligaciones. Dime. Profe, una pregunta. A ver, dime. La persona que le tosió a la funcionaria de Avianca, que obviamente pues supuestamente no iba infectado, pero le tosió. ¿Eso ahí vendría siendo un cuasi delito? No, tampoco podemos ver todas las conductas como enfocarlas dentro de una situación. Yo en principio diría que es un gesto o un acto de muy mala cortesía, pero en el evento en que la azafata se hubiese visto o se le hubiera infringido un daño en su persona, pues necesariamente ella habría podido accionar contra esta persona. Profe, Dime. profe, Dime, William. los saqueos que se están presentando en este momento, o sea, son muchas personas que lo están haciendo, pero si la ley llega a agarrar a uno de los que entran a los supermercados a saquear, ¿qué sería? ¿Delito o cuasi delito? No, es un delito. Es un delito porque... Claro. Es un delito. Cuando la ley establece que uno no se puede apropiar de cosa ajena. Ok. Entonces, cuando cometemos esa conducta, estamos... Hay una intención de causar daño. Claro. No tanto causar daño. La conducta es apropiarse de un bien ajeno. Ok. Y la conducta está grabada porque los bienes que estaban en el ARA, que fue lo que vi en noticias hoy, sí, señor, están expuestos a la confianza pública, lo que constituye un agravante. Pero mis estimados doctores, no se me vayan por el lado penal porque lo mío no es el penal, lo mío son los... Bueno, profe. Sí, doctor, pero por ejemplo, por el lado civil. ¿Quién más? Por el lado civil. Aprovechemos que Zoom está muy generoso y no nos ha cortado. Sí. A ver, preguntas sobre contratos. Por el lado civil, por ejemplo, el tipo que toma licor y se va en un carro, su intención no es... Alguien me está hablando, pero no, el sonido está muy débil, no escucho. Jorge. Buenas noches, compañeros, hablen duro. ¿Por qué? Porque se quedó Karina, ¿me quieres preguntar algo? No le podremos demostrar nada. ¿Perdón? Porque pasó todo el... No escuché, Karina, escúchame. Ya se fue. Hasta que como el Alguien me preguntó, es que si no escucho, pues no puedo referirme porque... Ahí me escucha, doctora Jorge Pavón, ¿me escucha? Me parece que sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Les queda claro, mis estimados doctores, que el contrato es una relación jurídica entre dos o más personas en la cual uno de los extremos se obliga a dar, hacer o no hacer, y el otro de los extremos se obliga a dar una contraprestación por esa obligación o por esa conducta de dar, hacer o no hacer? Sí, si nos queda claro ese concepto, que es bastante elemental, ya tenemos la mitad
del módulo de contratos avanzado. Por eso les decía yo al principio que los contratos están inmersos en toda nuestra vida. Casi que todo lo que hacemos es un contrato. Mire que yo estoy aquí frente a ustedes porque media un contrato que suscribí con la universidad para dictar las clases. Y a su vez la universidad me tiene que retribuir un dinero. Ustedes están allá porque suscribieron un contrato con la universidad donde la universidad se obliga a darles un aprendizaje y ustedes a su vez a retribuirle ese aprendizaje con un dinero, una contraprestación económica. Entonces los contratos son fundamentales. A mí me encanta dictar esta materia porque los alumnos generalmente se apasionan con ella porque cuando aprenden de los contratos, pues ya empiezan a recibir dinero, aunque la verdad sea dicha, hoy lo primero que hacen los alumnos es hacer tutelas, ¿no? Pero no me presenté muy bien. Yo soy abogado hace 30 años, 35 años, soy egresado de mi pregrado. Entonces, en mi época no había acción de tutela, entonces nos tocaba hacer nuestro dinerito, era con los contratos. Entonces, por eso me gusta dictar esta materia, porque se genera esa inquietud en los alumnos de aprender a realizar el contrato. Entonces, fundamental que a ustedes les quede claro que siempre que hablamos de contrato estamos hablando de un acto o una relación jurídica, donde una de las personas se obliga para con la otra. La persona que se obliga se llama deudor, la persona que recibe ese beneficio se llama acreedor. ¿Qué otra inquietud tienen, estimados doctores y doctoras? Pero en los contratos ambos contraen obligaciones, ¿no? Claro, los contratos son la fuente principal de las obligaciones. Por eso inicié mi módulo hablando de las fuentes de las obligaciones. Para ubicar ahí los contratos. Ese idiota es el que impone la ley. No hay ley entonces. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Para escuchar es muy... Doctor, buenas noches. ¿Cómo me le va? Mire, mi nombre es William Cifuentes. Buenas noches para todos. Buenas noches, William. Pues me acabo de lograr conectar. No sé si es probable que me dé un ejemplo rápidamente de lo poco que han hablado, por favor. Le agradezco inmensamente, doctor. William, no se preocupe. Les estaba diciendo que este link que está generándose mediante esta clase virtual, yo lo voy a subir como URL en nuestra plataforma. Ah, perfecto, doctor. Muchas Aspiro gracias. y espero que ustedes lo puedan consultar, y yo aspiro y espero que me lo deje subir. E inclusive las personas que estuvieron desde el principio en la charla, pues van a poder consultarlo nuevamente, y aspiro que así sean nuestras siguientes sesiones. Afortunadamente, pues pudimos corregir. Estoy viendo que estamos ya 57 personas conectadas. Eso resultó bastante exitoso. Y pues mire que Dios es grande con nosotros. Mire que en principio se habló de 40 minutos y ya llevamos 55 minutos y no nos ha cortado. Les pido excusas si se llega a cortar abruptamente la sesión, pero se debe a que se terminó el tiempo que establece Zoom para este tipo de conferencias. Profesor, mañana la clase es a las 6, ¿normal? Sí, igual, de 6 a 8, pero insisto, la idea es hacer el mismo ejercicio. Mire que después de tanto sufrir, porque créanme que desde el día de ayer estoy buscando por todos los medios cómo adelantar, pues mire que no nos ha salido tan mal el tema. Esperamos mejorar. Esta es la primera situación. Yo les presento excusas porque pues yo tampoco estaba preparado para esta situación. Yo soy de la vieja guardia. A mí el tema tecnológico me pega duro, pero pues nos toca aprender a todos. Ustedes tienen la fortuna que la tecnología la manejan al dedillo, entonces les queda mucho más fácil. ¿Qué otra inquietud tienen mis doctores? Doctor, pues básicamente era eso, ¿no? De lo poco que usted ha podido hablar es que los contratos civiles
están inmersos en nuestra vida. Son contratos de dar, de hacer o de no hacer, que es un acto, una relación jurídica del deudor y el que recibe es el acreedor, básicamente lo que ha dicho, ¿sí? Digamos que esas son las palabras, pero en diferente orden. A ver, el contrato es una fuente de las obligaciones. Para algunos autores es la principal fuente de las obligaciones. ¿Qué establece el contrato? El contrato establece una relación jurídica, algunos lo llaman un acto jurídico, entre dos o más personas, una llamada deudor y otra llamada acreedor, por una obligación de dar, hacer o no hacer. Ese es, digamos, en pocas palabras, el fundamento y la conclusión de este módulo. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. No, señor, muchas gracias, muy formal. ¿Quién más tiene alguna duda? Dime. Hágame un favor, yo quisiera que me diera una mejor explicación sobre lo que usted habló hace rato de convención. A ver, el artículo 1495 del Código Civil define el contrato o la convención como un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer. Esa es la definición que trae el Código Civil. Doctor, perdón. ¿Alguien me habló? Sí, doctor, qué pena con usted. ¿1400 qué? ¿Del civil? 1495 del Código Gracias. Civil. Entonces, para el Código Civil se establece una sinonimia, una sinonimia jurídica, es decir, que son equivalentes contrato y convención. Para la doctrina, y yo me incluyo dentro de esos doctrinantes, nosotros pensamos que no hay una sinonimia, que contrato y convención no es lo mismo. Para nosotros, contrato es el género, perdón, convención es el género, el contrato es la especie. Es decir, que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. ¿Por qué? Porque la convención es el género y el contrato es la especie. Eso simplemente para establecer o para dejar claro esa sinonimia que presenta el artículo 1495. Lo mismo, el código define que es un acto. Yo le agrego que es un acto jurídico. Porque ustedes en su civil personas vieron que es un acto, que es un hecho jurídico y que es un acto jurídico. Les recuerdo para el tema de mi materia que el acto jurídico es aquel que genera o produce obligaciones. ¿Qué otra duda tienen mis estimados doctores? Doctor, para la creación de un contrato de manera taxativa, ¿existe algún orden específico o solamente que vayan implícitos dentro del documento lo necesario del contrato? ¿O no importa el orden? Digamos que desde que quede clara, a ver, para los demás estudiantes, cuando hablamos de taxativo es escrito, ¿cierto? ¿A eso se refiere el que me hace la pregunta? Sí, señor. Perfecto. Entonces, y el doctor me pregunta que si hay establecido un orden. Yo creería, pues vamos a ver los elementos esenciales del contrato en una segunda sesión, pero el orden no, Así estaba ahorita. es importante tener claramente definido quién es el deudor, quién es el acreedor, cuál es el objeto del contrato y cuál es la contraprestación. Teniendo claro el objeto y quién entrega el dicho objeto y cuál es la contraprestación, digamos que ahí tenemos clara un acto que necesariamente generará obligaciones en el evento en que a ello haya lugar. Lo primero que tengo que recordarle a mis estimados estudiantes es el aforismo latino que dice que pacta sunt servantas, ¿no? Los contratos se hicieron para cumplirlos. Es decir, si suscribimos un contrato, pues la intención de los suscriptores es cumplirlo. Cuando se rompe ese aforismo de pacta sunt servantas, a restablecer las condiciones de la parte que se siente perjudicada o dañada con el incumplimiento de ese contrato. Pero repito, estos son temas que vamos a ver mucho más adelante.
¿Qué otra duda tiene? Doctor, buenas noches. Hágame un favor. ¿Hay algún artículo que hable sobre contratos en el Código de Proceso? ¿En el Código General del Proceso? En el Sí, Código señor. General, en el Código General del Proceso, pues ustedes van a ver que es el procedimiento, ¿no? Sí. Es el procedimiento que se va a adelantar. Y pues claro, Ok. artículos hay muchos. Está la resolución del contrato, la resolución del contrato de compraventa, la resolución del contrato de arrendamiento. Claro, claro que sí hay procedimientos para resolver o rescindir esos contratos. Eso creo que ustedes lo van a ver con la doctora Nisperusa en la materia inmediatamente siguiente. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué otra duda tienen? Es importante, mis estimados doctores, que en su computador pues tengan una ventana alterna del contenido del articulado, o quienes estuvieron o consultaron la página de nuestra materia, pues el material que yo les he enviado para que lo puedan ir consultando y sea mucho más fácil y rápida la clase. ¿Qué otra inquietud tienen, mis estimados doctores? Pues yo básicamente pues ya me enteré de lo que han hablado. No sé si quiera usted de momento agregar algo más, doctor. Estoy pendiente vuelvo y repito, ese era el contenido que yo tenía previsto para hoy, las fuentes de las obligaciones. Estoy pendiente de las inquietudes que tengan mis estimados doctores. Profesor, buenas noches. ¿Una letra de cambio es un contrato? ¿Y el no pago de esta letra de cambio es un delito? La letra de cambio es un título o valor que ustedes lo van a mirar en su materia de Derecho Comercial, o de títulos valores, creo que se llama la materia que se dicta en la universidad. Entonces, lo dejamos en ese punto, que es un título valor. ¿Qué otra pregunta o inquietud tienen? Doctor, contratos específicamente con personas naturales, si se celebró en Colombia, pero la parte sale del país, frente a quién se ejecuta cuando no se, es una cláusula por arbitramiento ni nada por el estilo, ¿contra quién se ejecuta? No, pues necesariamente se acciona por la vía civil, pero ya digamos que ese tipo de contratos, cuando una de las partes o uno de los extremos contractuales tiene domicilio por fuera del país, pues es un contrato que hay que hacerlo con mucho más cuidado que cualquier otro contrato, ¿no? Ya viene el tema probatorio y el tema de adelantar el procedimiento como corresponda, encontrar el responsable y poderlo notificar. Pero ese tipo de contratos sí hay que hacerlos con mucho mayor cuidado. ¿Qué otras dudas? Inicia ante el proceso ordinario, ¿sí? Ante nuestra jurisdicción ordinaria. Sí. En el entendido de que yo hablo de jurisdicción ordinaria cuando me refiero a la jurisdicción civil, ¿no? Para que nos quede claro. Sí, correcto. Porque si uno de los extremos es una entidad pública, pues el juez natural es el juez contencioso administrativo. Eso lo van a ver ustedes en sus contratos estatales, en su materia de contratación pública. ¿Qué otra pregunta tienen mis doctores? Sobre el tema de los parciales, las fechas. A ver, mis estimados doctores, por ahora, créanme que para mí fue bastante complejo lograr comunicarme por este medio por ustedes. Hasta las 10 termino clases.
yo no he tenido oportunidad de mirar el tema de las evaluaciones. Tengo que mirar qué directrices da la universidad y con el mayor gusto, en la medida en que vayamos avanzando, les voy a ir informando. Lo que ustedes sí pueden estar seguros es que no voy a hacer una evaluación sin que ustedes tengan a bien. Profe, las clases van hasta, o sea, de hoy hasta el viernes y entra receso de Semana Santa o ¿cómo? ¿A ustedes no les han hecho llegar el instructivo de la universidad? Es que la plataforma he intentado abrirla, pero está como caída, no se puede entrar, entonces. Bueno, la universidad lo que dice, les pido el favor de que no la vayan a coger contra mí. La universidad lo que dice, yo voy a hacer simplemente la transmisión. La directiva está en la plataforma. Lo que dice es que como estamos en cuarentena, pues se va a dictar clase lunes, martes y miércoles santos para terminar el periodo 3 días antes. Eso es lo que dice la universidad, entonces yo creería que por este medio nos vamos a seguir viendo. Yo aspiro y espero y le pido a Dios que esta situación termine pronto y que siquiera nos podamos conocer personalmente y hacer las evaluaciones y hacer la mitad del módulo de manera presencial. Quiera Dios que así sea y que no se vaya a complicar esta situación. Vuelvo y repito, si se llega a cortar de manera abrupta el video, pues es porque ya estoy como bastante pasado del tiempo que me dices que tengo derecho. Tengo en este momento 62 participantes en el foro. Les agradezco mucho la colaboración, les agradezco mucho el esfuerzo y el ejercicio que ustedes hacen, porque yo sé que también es compleja esta situación, pero veo que todos colocamos de nuestra parte. De verdad les agradezco mucho. Espero las irregularidades que se pudieron haber presentado, pero mire que en el fondo estuvo bien. ¿Qué otra inquietud tiene? Doctor, ya preguntan que cómo se va Igualmente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, solamente era para ver si usted... Silencio, por favor. Dime, ¿quién me está preguntando? Doctor, es lo siguiente, solamente a ver si usted me podría dejar más claro. Dice que el cuasicontrato, existen 3 principales cuasicontratos, ¿no es cierto? Habla del cuasicontrato, la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. ¿Me podría dar, doctor, un ejemplo de cada uno de ellos? No quedó claro ahí. ¿Ustedes no vieron este tema en obligaciones? No sé si lo vi, pero no me quedó claro esta parte aquí porque es que estoy leyendo el código y no... Yo le voy a recomendar, mi doctor, que se ubique en el artículo 2303 y ahí está desplegado todo el título 33 del código que habla de los cuasicontratos. Y usted lee eso y si quiere, mañana con el mayor gusto le absuelvo las inquietudes que tengan, pero sí requiero de que tenga un estado del arte sobre el tema. Código civil, doctor. Código civil. Gracias. Todo lo de nosotros es código civil. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno. Profesor, ¿y la asistencia cómo es? Ustedes no se preocupen que estos sistemas permiten establecer quién y a qué hora se incorporó y yo simplemente envío toda esta información a la universidad. Ah, bueno, muchas gracias. Doctor, buenas noches. De nuevo. Doctor, un momentico, por favor. Doctor, para tener en cuenta el día de hoy, como tuvimos algunos problemas para ingresar y no entramos a las 6, sino tiempo después, entonces para tener en cuenta eso, doctor. Tranquilo, mis doctores, yo entiendo que todo esto es nuevo para muchos, entonces, no hay problema, no se preocupe. Doctor. Señor. Mira, habla William Cifuentes otra vez para todos los compañeros. A ver, William, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Acabo de abrir las 629 páginas que usted amablemente nos cargó a la plataforma
y habla sobre las obligaciones en general y los contratos. Sí, señor. Básicamente todo lo que está desglosado en esas 623 páginas es lo que vamos a ver en general con usted. Pues ahí está inmersa la materia de obligaciones y la materia de contratos. Lo que pasa es que el derecho es uno solo. Yo no puedo hablar de contratos sin tener el antecedente jurídico de las obligaciones. Ah, ok, La o idea, sea, vuelvo y repito, es que ustedes consulten ese tema, lo vayan manejando y en la medida en que vayamos viendo nuestros módulos, nuestras sesiones, pues vamos a ir acudiendo a esa parte normativa. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo cuando cito una definición o cito un ejemplo, inmediatamente hago referencia o concordancia al artículo X. establecido. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Bueno, mis estimados doctores. Gracias, profe. Gracias, profesor. Que tengan una feliz Gracias, noche. profesor. Vamos a terminarla porque ya se me acabó el discurso y creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, mucho ánimo, por favor, cuiden. Profesor, hasta mañana. Que estén muy bien. Mañana nos vemos por el mismo canal y a la misma hora, si Dios nos la presta. Que estén muy Bueno, bien. profe, muchas Bueno, profesor, bendiga. Chao. Muchas gracias, muy amable. Para ustedes. Muy atentos. Hasta luego, compañeros, que estén bien. Nos vemos ahora. Nos hablamos ahora.